Bueno, me llamo Elena Castiñeira de Dios y tengo el privilegio de trabajar en este instituto. En el año 94 se cumplían 20 años de la muerte del general Perón y entonces llegaron telegramas a las casas de un grupo de peronistas, bastante heterogéneo, por cierto, una tarea para afuera que era la tarea de difusión que era mandato, digamos, del decreto de creación del instituto. Había una tarea de difusión y una tarea de acopio de junta de material documental. El lugar fue parte de la mansión, el Palacio Ushuaia, que era la presidencia presidencial. Antes estaban los presidentes en Capital. Y bueno, acá vivió mucho tiempo Perón y Eva. Después, bueno, en el 52 falleció Eva, como sabemos. Y bueno, después en el 55 se demolió la casa, el lindo palacio, y esto quedó como un reservorio, un lugar y monumento nacional histórico, se declaró también. Yo ingresé en la etapa de cuando el director general era Manuel Urriza, e ingresé porque soy licenciada en artes con especialización en cine, así que entré a catalogar todo el material acopiado en video que nos había entregado, que nos había copiado el Archivo General de la Nación, además de una colección que creo que somos los únicos que la tenemos, que es el Noticiero Bonaerense. Así que mi tarea fue empezar a catalogar ese material, pero cuando terminé con ese material continué con los diarios, con las revistas, con los videos, con los audios y con todo el material de la sala multimedia y biblioteca y la hemeroteca. Conocía cosas de Perón, obviamente, por mi abuelo. Mi abuelo tuvo mucha actividad sindical en esa época, estuvo con Perón en el exilio, todo. Y nada, obviamente muchas cosas no se sabían porque en la escuela o en la secundaria o mismo en la facultad mucho no te enseñan de la historia de Perón, o está mal contada, así que nada, muchas cosas las aprendí acá con los actos que tenemos y todo. Me encargo de lo que es sistemas. Igual, como es un lugar chico, más o menos entre todos nos ayudamos, así que no es que hago una cosa puntual o soy el único que lo sabe hacer. Mi nombre es Melanie, actualmente trabajo en secretaría. Cuando entré a trabajar acá, trabajaba en un café con Perón, que es un café que se inauguró acá en el marco del Bicentenario en 2010. Era un café temático en donde se podían ver películas sobre Perón y su historia en general. Y había también una estatua muy famosa, sigue estando de hecho en lo que es actualmente una muestra cultural fotográfica, una estatua muy famosa de Perón tomando un café. Por cuestiones administrativas el café se tuvo que cerrar y para no dejarnos sin trabajo en gran parte nos pasaron a distintos sectores a quienes éramos los mozos. Una parte se fueron y otra parte nos pudimos quedar en el instituto y actualmente estoy desempeñando las tareas de secretaria junto con mi compañera. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana, yo soy secretaria, trabajo acá hace 2 años y un par de meses. Nuestra tarea de todos los días es, atendemos los llamados, las consultas, las derivamos al sector que corresponda, coordinamos entrevistas junto con otros institutos y el secretario general o pactamos alguna actividad. Soy diseñador de imagen y sonido y bueno, hago acá todo lo que es relacionado a la cobertura de los actos y actividades del instituto y además todo lo que es el proceso de creación de documentales y videos que son para los diferentes actos y actividades del instituto. Mi nombre es Francisco Tomás Tevez Schmidt, pero todo el mundo me dice Maco. Me dedico al mantenimiento. Es lindo ser parte de la historia, aunque sea cambiando una lamparita, pero ser parte de la historia. El lugar que ocupamos nosotros también es un orgullo porque pasan muchos turistas por acá y mostrarles, enseñarles un poco de la historia de este movimiento peronista no deja de ser
para nosotros una tarea con mucha responsabilidad, pero también una tarea gratificante. Nos tocó trabajar en cultura, pero trabajar también en un lugar que nos sirve para difundir algo que nosotros, o que todos los que trabajamos acá sentimos como un sentimiento, que es el movimiento peronista. Así que trabajar tiene ese plus, ese beneficio para nosotros, que, como decía antes, nos ha ayudado en las épocas más difíciles, que espero que hayan pasado y que no vuelvan. Nos ha ayudado a ponerle el pecho y a ponerle el corazón a la hora de trabajar. El peronismo siempre fue así. Justamente por eso es un movimiento y no un partido político. Y el partido, bueno, es la herramienta para el voto y para el contar. Somos movimentistas, somos el modo de cabalgar, digamos, un proceso revolucionario. Revolucionario. Porque si no es revolución que la educación universitaria sea gratuita, si no es revolución que la mujer vote, si no es revolución construir durante el primer año de gobierno más escuelas que en todas las que se habían construido en la historia argentina, si no es revolución tener derechos laborales, tener fueros laborales. Bueno, ¿qué sería la revolución? No sé cuál sería la revolución. Tener paritaria, chicas, tener paritaria. Solamente los peronistas podemos hacer cosas como esta. Reconstruir lo que otros destruyeron. Debemos estar orgullosos de militar en un movimiento de esta naturaleza. Podemos mirar a nuestro adversario a los ojos. Somos la historia cabalgando sobre la sociedad argentina. Los que especulan que estamos muriendo, yo les digo que recién comenzamos a nacer. Y nuestro esfuerzo está encaminado a los jóvenes peronistas, a las nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de concluir la revolución que empezara Perón en el año 45, un poco antes. Cuando decimos movimientos nacionales y populares latinoamericanos, en realidad, en perspectiva, nos tendríamos que mover hasta las formaciones coloniales previas al proceso independentista latinoamericano. Como concepto central, esa puja originaria que se da, cuya atención radica fundamentalmente en el mantenimiento de la unidad de las grandes estructuras continentales previas a la independencia, como realidades sociales, económicas y culturales, y la vocación disociadora y de injerencia, sobre todo en el plano económico, de un nuevo modelo de penetración y de sujeción colonial que tiene que ver con básicamente y fundamentalmente con el imperialismo anglosajón. Digo el imperialismo anglosajón porque nos va a resultar más práctico para entender esa paulatina transferencia hegemónica de ese bloque de Inglaterra hacia Estados Unidos. Entonces me parece muy interesante hablar de imperialismo anglosajón, porque tiene más perspectiva histórica. Le da continuidad a este proceso desde el principio del siglo XIX hasta la actualidad. El peronismo se enmarca en estos movimientos nacionales y populares latinoamericanos que son de crítica al imperialismo anglosajón y de construcción de una realidad cultural y por lo tanto económica y social independiente. La característica más importante que diferencia al peronismo, sobre todo del de Getúlio y del varguismo, va a ser el rol que el movimiento obrero organizado le va a dar desde el peronismo. Juan Perón piensa el peronismo como una herramienta doctrinaria fundamentalmente del pueblo trabajador, pero está estrechamente vinculado con la construcción de poder político de los trabajadores. La participación de los trabajadores en la vida política argentina a través del pensamiento de Perón es
cualitativamente distinta que el resto de los movimientos nacionales y populares. Bueno, otro de los elementos importantísimos que tiene que ver con el razonamiento y la doctrina política del peronismo es el de la unidad latinoamericana. Había un proceso histórico que desde los orígenes de los procesos independentistas americanos se generó una atomización de los pueblos de América, y eso facilitó a las políticas de dominación y de intervención extranjera en los destinos propios de los pueblos latinoamericanos. Perón recupera ese concepto de la unidad latinoamericana y entiende que no hay alternativa de liberación posible de nuestros países y de nuestros pueblos si no es en la mancomunión y en la unión del pueblo común, que es la gran patria, la patria grande, como decía él, de todos los pueblos americanos. Pero había un sujeto que era esencial en ese proceso de unidad de Latinoamérica, que no solo pasaba por la unidad de los gobiernos o la unidad de instituciones supranacionales. Había un elemento y un sujeto que era determinante para alcanzar ese proceso de la unidad de los pueblos latinoamericanos. Y ese sujeto son los trabajadores. A partir de ahí, él entiende que en la unidad de los trabajadores de Latinoamérica está el desarrollo y la capacidad de poder generar ese proceso emancipador del destino americano, que es la unidad y la patria grande. Y de hecho lanza, en México todavía funciona o está la sede instalada del Atlas, que era la Organización Latinoamericana de Trabajadores Sindical de los Trabajadores, para reorganizar y poner en sujeto social y político a los trabajadores de América para el desarrollo de su independencia y de su soberanía política. La historia oficial está plagada de lo que ellos consideran hechos malditos, que son esos procesos históricos que de alguna manera devinieron casualmente en modelos y en procesos de liberación nacional. Para la historia oficial, tanto San Martín como Rosas, como Perón y seguramente algunos más en la historia argentina se transformaron en hechos que no pudieron no solo interpretar, sino que además fueron sujetos de profundo ensañamiento para hacerlos desaparecer de la conciencia nacional y de la memoria del pueblo. Hoy muchos siguen diciendo que los problemas que tenemos los argentinos tienen como consecuencia o inicio hace 70 años de historia de irrupción del peronismo en nuestro país. E incluso algunos se animan a decir que el peronismo es parte de la historia de nuestro país y que murió allá el 1 de julio del 74 con el fallecimiento del general Perón. Y en realidad lo que no comprenden es que los procesos de liberación nacional, como el peronismo y tantos otros que se dieron en nuestro país en la historia, son procesos que no los construyen los hombres, sino que los construyen los pueblos y lo lideran los hombres. La primera infancia de Perón transcurre entre gauchos y hombres de a caballo, hasta que su padre decide trasladarse. El padre de Perón, Tomás Mario, médico frustrado, era amante de la botánica y quería convertirse en un productor agropecuario. Se traslada al sur argentino, se instala en la zona de Río Gallegos, a pocos kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, para criar ovejas. Entonces Perón es un chico que migra de la pampa húmeda a la estepa desértica de Río Gallegos. La característica de este traslado es la soledad, su formación con gauchos y con hombres de a caballo, su amor por los caballos, dato muy importante, y después su llegada a Buenos Aires, su formación en el Instituto Politécnico de Olivos, donde hace su colegio, su secundario, y después su inscripción en el Colegio Militar. Entonces yo encuentro que hay dos elementos muy importantes, que es su vinculación, su anclaje con el gauchaje, con la soledad de la pampa primero y de la estepa patagónica después, y el otro tema es su vinculación a través de la vida en el ejército con las necesidades profundas del pueblo argentino. Son dos temas que son muy importantes. En la formación de Perón inicial son muy importantes. Y el tercer tema tiene que ver con la lectura. Perón es un hombre de lectura permanente.
Entonces cuando vos atás esos tres elementos de la vida inicial de Perón, que es la soledad, el gauchaje, la Pampa, la Patagonia, y a eso atás su afición por la lectura y su vinculación temprana a través del ejército con las necesidades profundas del pueblo argentino, vos tenés una matriz muy clara del pensamiento de Perón en su fase inicial. Y el otro tema que es muy importante en todo esto, yo creo que tiene que ver con otra confluencia de temas que se dan con la decisión de Perón de sí comprometerse con la formación intelectual en el marco de la institución en la cual él trabajaba y revistaba, que es el Ejército Argentino. Y para eso elige la lectura permanente. Perón es un hombre de lectura permanente, toda su vida. Pero hay una decisión que es estratégica, que es su incorporación a la Escuela Superior de Guerra en 1926. Perón hace el curso de oficial de Estado Mayor de 1926 a 1920, fines del 28 a principios del 29. En esos 3 años, él completa su formación intelectual en el marco de la institución Ejército. ¿Qué significaba en esos momentos incorporarse a la Escuela Superior de Guerra? Primero, fundamental, tomar la decisión de ser un oficial de Estado Mayor, no un oficial de tropa o de línea o administrativista. Y esto sí es una decisión estratégica. Voy a ser oficial de Estado Mayor. Y en esa carrera es un alumno de primer nivel. A tal punto, en mi primer nivel he destacado que varios instructores y altos mandos del ejército ponen la atención en él. Va a visualizar y va a participar de este proceso de vida intelectual de los militares, pero los intelectuales militares comprometidos con el desarrollo industrial independiente. La industrialización de Argentina está inexorablemente vinculada en esta etapa y en la década del 30 al proceso de independencia económica y de soberanía política. Y no hay justicia social sin soberanía política e independencia económica. Acá la justicia social, que es el eje articulador del peronismo en el proceso histórico, solamente es posible con independencia económica y con soberanía política. Y esto sí es permanente. Acá sí volvemos al principio, a las 3 banderas. Hoy no hay posibilidad de justicia social sin soberanía política e independencia económica. 2 puntos, estamos en el horno. Lo que tiene continuidad hoy en el pensamiento de Perón son los objetivos estratégicos que tienen que ver con esos lineamientos de justicia social, soberanía política e independencia económica. No hay posibilidad de estar en presencia de un peronista si ese peronista no tiene una clara convicción de que tiene que luchar por la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Eso no tiene, en mi modesta opinión, no tiene retorno. Sos peronista si tenés claro que tu objetivo de lucha es esto. Con lo cual tenés que subordinar un montón de factores de tu vida cotidiana a esta realidad. El 9 de julio de 1947, Perón decide avanzar en la firma del acta para reconocer la independencia económica de nuestro país en un proceso político que estaba orientado hacia la producción y la industrialización de nuestra nación. Decide hacerlo en Tucumán porque Tucumán, casualmente, es el lugar en donde la Argentina vio nacer su independencia política allá por 1816. Era el mismo lugar en el que, en este caso, los trabajadores, los sectores productivos, las industrias y el gobierno, fundamentalmente el gobierno, decide plantear un modelo de desarrollo nacional pensando en lo nuestro, pensando en los trabajadores y colocando a los trabajadores en el centro de la escena como protagonistas de este nuevo proceso histórico que devenía en el desarrollo social de los argentinos. Los argentinos vivimos agotando discusión de nuestros procesos históricos. En lugar de profundizar el análisis, los debates, los procesos, analizarlos, darles continuidad, es como que los agotamos, los cerramos y nos olvidamos de esas etapas históricas.
Perón nos legó un modelo nacional, nos legó una doctrina, nos legó un concepto, nos legó una forma de organización política, una forma de organización social, nos legó un concepto que es la comunidad organizada, que es, yo creo, es uno de los conceptos más importantes hoy que tienen los procesos de liberación del mundo, aunque no sepan que sea peronista. O sea, tiene que ver con un modelo de forma de ver a la sociedad y a la construcción del mundo diferente. Las relaciones productivas, las relaciones de poder, la organización de las instituciones, la forma de la organización social. Y me parece que es algo necesario para nosotros llevarle a un montón de gente, a los jóvenes fundamentalmente, la vigencia y el concepto de lo que significó el peronismo y lo que es el peronismo como doctrina. El peronismo es una organización social, ¿no? Y a partir de la organización social del pueblo es que se generan las condiciones de decisión y de gobierno en la cual el gobierno debe acompañar. Es fundamental la función del Estado y la función del gobierno, pero acompañando los intereses y los procesos de desarrollo propios del pueblo organizado. Por eso para nosotros es importante la CGT, para nosotros es importante la Confederación General Económica, para nosotros es importante la Iglesia, para nosotros es importante el Ejército, para nosotros es importante las organizaciones sociales, porque eso ahí es donde se va a forjar la acción política y la decisión de Estado que después el gobierno tiene que acompañar y fortalecer.